estudiantes de 11º Letras. El tema número 5 que vamos a tratar hoy es los tipos de texto. Alex, buenas tardes. Vamos a iniciar por definir o conocer el concepto de lo que es texto. ¿Qué es un texto? ¿Qué es eso de texto? ¿Un escrito? Sí. ¿Una composición de signos codificados? También. Porque es un sistema de escritura. ¿Qué ejemplo podemos nosotros traer a colisión en este momento para comprobar lo que es un texto? El alfabeto. Es un sistema de escritura, hay letras. Entonces decimos que un texto, ¿verdad?, es una composición de signos codificados en un sistema de escritura. Es escritura. Es lo que nosotros escribimos. Lo pensamos y lo escribimos, ¿ya? Entonces, una vez que hemos conocido lo que es un texto, vamos a ver que es una unidad de carácter lingüístico. Está formada por un conjunto de enunciados. Profesora, ¿qué es enunciado? Ajá. ¿Qué es un enunciado? Es una emisión lingüística con un determinado objetivo comunicativo. Emisión lingüística con un determinado objetivo comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene un objetivo para comunicarnos. Hay diferentes tipos de textos. Nosotros nos vamos a comunicar de diferentes maneras, ¿ya? Entonces, decimos que el texto, que es una composición de signos codificados en un sistema de escritura, es la unidad de carácter lingüístico formado por un conjunto de enunciados que tiene una escritura interna. Aquí el emisor va a actuar con una intención comunicativa. En este momento en donde ustedes están escuchando la explicación de la profesora es la emisora y ella está actuando con una intención comunicativa. Ella está explicando una clase con una intención comunicativa, comunicándoles a ustedes lo que quiere decir los tipos de texto en un contexto determinado. Entonces, la emisora tiene, el emisor tiene, ese es su objetivo, ese es su trabajo, comunicar al receptor, o sea, a ustedes. Entonces, estoy utilizando un signo y una unidad de carácter lingüística, porque tengo un objetivo, comunicar, darles a conocer a ustedes qué es o cuáles son los tipos de texto. Bien, existen clases o tipologías textuales. ¿Qué son las tipologías textuales? Son 5 tipologías textuales o 5 textos, clases de texto. Vamos a estudiar la intención comunicativa del primer texto. Y el primer texto que nos interesa a nosotros es el texto narrativo. ¿Qué es eso de narrativo? ¿Qué podemos nosotros
pensar qué es texto narrativo. Es una narración. Donde se relatan hechos que suceden a unos personajes. Ajá, narración. Texto narrativo, imagino, deduzco de la palabra narrativo, narración. ¿Qué es una narración? Es un relato. ¿De qué? De hechos que suceden a unos personajes. Bien. ¿A qué responde? A la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es a lo que responde. ¿Quiénes entran en este tipo o en esta tipología de texto narrativo? Las novelas. En las novelas, ¿qué vamos a encontrar? Hechos ficticios, hechos que suceden a los personajes de esa novela, circunstancias que pasan en los cuentos, en las noticias. ¿Por qué? Porque es un relato, es una narración de hechos que suceden a los personajes de un cuento, de una novela, de una noticia, algo que sucedió en una noticia. Entonces, aquí viene y encontramos este tipo de texto narrativo, ¿verdad? Que podemos mencionar a las novelas, a los cuentos y a las noticias. ¿Cuál será ese tipo de lenguaje que utilizan aquí las novelas, los cuentos o las noticias? Son los verbos en acción. Aquí es una acción. En una novela, usted lee una novela y usted ve que hay una acción. El personaje se perdió, se buscó, no se encontró. Si estaba había un río, se lanzó al río, la corriente se lo llevó. Es un constante movimiento. Entonces aquí vemos que hay acción. En un cuento, había una vez una niña muy linda que fue a visitar a su abuela. Cuando iba camino a donde su abuela, se encontró con unos grandes y enormes árboles que le hablaban. Recuerde que el cuento es ficticio, es algo que está en nuestra imaginación. En la vida real nosotros caminamos por un bosque, pero los árboles no nos hablan. ¿Qué hacen los árboles? Se mueven, van y vienen con el movimiento del viento, las hojas, es lo más que hacen los árboles. Entonces, son relatos aquí de hechos que suceden a unos personajes ficticios. Entonces, estos verbos son los que entran en acción y hacen que el cuento, la novela, la noticia sea jóvenes. A veces en las noticias que escuchamos o vemos por televisión, se inventa, se distorsiona la información. Entonces, hay varias versiones. Entonces, para estar clarito que en el texto narrativo, aquí se relatan hechos que suceden a los personajes. ¿Qué pasa? Y el modelo que aquí vamos a encontrar son los cuentos, las novelas, las noticias. El segundo texto es el descriptivo. ¿Qué será eso de descriptivo? Ay, lo imagino descriptivo, descripción, ajá. Vamos a ver. Dice que cuenta
¿Cómo son los objetos? Describe cómo es un objeto. ¿Cómo es un objeto? Lo describe. Describe cómo es una persona. ¿Cómo es una persona? Describe los lugares, los animales, los sentimientos se describe. Entonces es una descripción. ¿A qué pregunta responde? ¿Cómo es ese lugar? Ese lugar es hermoso. Tiene un paisaje maravilloso, sus árboles frondosos, el riachuelo, el cantar de los pajaritos pequeños, lo va describiendo, describe ese lugar que nos llamó la atención, la paz que hay allí, las personas, cómo es esa persona. Es una persona amable, cariñosa, elegante, hermosa, atenta. Entonces va describiendo cómo es la persona, cómo es ese lugar, cómo es un animal. Es un cachorro tan pequeño, tan frágil, tan hermoso. Su pelaje es tan suave y esas patas y esas colas, entonces tú lo vas describiendo, tú lo describes. Entonces es un texto descriptivo. ¿Qué podemos aquí poner? ¿Cuál es el modelo? Vamos a ver las guías de viaje. Cuando usted quiere ir a un viaje y usted quiere ir, vamos a decir, a Bambito, pero usted no es panameño, usted es un extranjero, entonces usted va a buscar una guía de viaje para ver cómo es ese lugar que le han hablado tantas maravillas y a usted le llama la atención la descripción. Una novela, un cuento, una carta y unos diarios. Bien. ¿Qué abundan aquí? Los adjetivos. Ay, profesora, ¿qué es eso de adjetivo? Son las características y cualidades de un sustantivo. Ay, ¿qué es un sustantivo? Es de lo que se habla o de quién se habla. El sustantivo es una persona, animal o cosa. Que aquí me señala que son lugares, es un sustantivo. Lugar hermoso, hermoso, adjetivo. ¿Cómo es ese lugar? Hermoso, grande. ¿Cómo es esa niña? Atenta, cariñosa, hermosa, pequeña, grande. Son adjetivos. Entonces, dentro del texto descriptivo, nosotros vamos a encontrar cualquier cantidad de adjetivos, ¿ya? Porque va a describir cómo es ese lugar, cómo es esa persona. Entonces son las características y las cualidades de esa persona, un adjetivo. Bien. ¿Qué puedo decir aquí del texto dialogado? Dialogado, a ver, dialogado, ¿qué es dialogado? Un diálogo. Ajá, un diálogo, una conversación. Bien. Reproduce literalmente las palabras de los personajes. Diálogo. Fíjense que todo esto es como una cadena. El texto narrativo narra, el texto descriptivo describe y el texto dialogado es una reproducción de la conversación de los personajes. Entonces, si lo vemos, si somos observadores, vemos que uno lleva al otro y el otro. Entonces están como entrelazados. Bien, el diálogo. ¿Qué dicen los personajes? ¿Qué transmiten esos personajes? ¿Cuál sería el modelo aquí? Las piezas teatrales.
los diálogos en cuentos, novelas y entrevistas. Por eso les digo que uno va enlazado con el otro. En un cuento hay personajes que se describen y esos personajes tienen un diálogo. Entonces van los tres van encadenados allí, unidos. Aquí son las acotaciones, los guiones, las comillas, lo que aquí, las expresiones a veces nosotros las ponemos entre comillas. Entonces, aquí vemos que esto quiere decir un texto dialogado. Vamos a entrar ahora en el número 4, que es el texto expositivo. Aquí nos va a explicar de una forma objetiva los hechos, lo que ocurre. Expositivo. ¿Tá? La palabra expositivo. Y hace la pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Ajá. Aquí el modelo sería los libros de texto, los artículos de divulgación y las enciclopedias. Aquí vemos que el texto expositivo es más serio, es más formal, ¿ya? El lenguaje debe ser claro y directo. ¿Ya? Aquí una enciclopedia nos da una información. Los libros y los artículos de igual manera. Vamos a ver ahora el texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo no es más que aquel que defiende ideas. Las va a defender, va a dar una opinión verídica, porque él va a argumentar lo que se está diciendo. Entonces, va a defender su idea porque ese es su argumento, ese es lo que él piensa, eso es lo que él, es su opinión. Entonces, él expresa su opinión y la defiende. ¿Qué pienso o qué te parece? Esas son las preguntas. ¿Qué pienso o qué te parece? Aquí entra el modelo de artículo de opinión crítico de prensa en el diario. Entonces vemos allí que en un diario vamos a encontrar opiniones que van a ser defendidas. Entonces, en un diario vamos a encontrar, o en la prensa vamos a encontrar un texto argumentativo. Las preguntas que aquí se hacen, ¿verdad? Es ¿qué pienso o qué te parece? Te da tu opinión, tú das tu opinión, pero te pregunta ¿qué te parece lo que pienso? Y las defiende. ¿Cuáles son aquí los verbos que podemos encontrar aquí? Los verbos de opinión. Creer es un verbo de opinión. Suponer, pensar, opinar, considerar y sospechar. Ejemplo de verbos que puedo utilizar en un texto argumentativo. Creer, opinar, suponer, considerar. Hemos visto los 5 tipos o las tipologías de texto. El narrativo, el descriptivo, el dialogado, el expositivo y el argumentativo. Unos
hablan de hechos, de narraciones. Otros describen, otros dialogan y otros son expositivos y el más formal que es el argumentativo. Todos estos textos son importantes a la hora de redactar porque si la profesora Marixenia en el mensual les dice, redácteme un texto narrativo, escoja el tema, usted va a narrar un cuento, una novela o una noticia. Redácteme un texto argumentativo. Usted va a dar sus ideas, las va a defender y va a expresar sus opiniones. ¿Ya? Bien. ¿Qué debo hacer para escribir o redactar estos tipos de textos? Bien, ¿qué debo hacer? Lo siguiente. ¿Qué pasos debo seguir para su composición? Cuando dice, sea cual sea la descripción que deba redactarse, su composición debe respetar las fases que se indican a continuación. Debo respetar las fases que se te van a dar o se te van a indicar a continuación. ¿Cuáles son esas fases? La primera fase es observación atenta del objeto. Voy a observar el objeto en cuestión. Atentamente voy a observar. Voy a observar atentamente y minuciosamente cada detalle. Si yo no tengo la oportunidad de escribir para redactar, yo lo debo tener en mi memoria. Luego redactarla, yo debo recordar todo lo que observé de ese objeto y redactar de forma clara y respetuosa. Entonces, ese es el primero. Ellos le llaman fases. La primera fase es observación atenta del objeto, ya sea que lo voy a memorizar para expresar oral o escrito. La segunda fase que me mencionan aquí es la selección de las características o particularidades más llamativas del objeto de la descripción. Son aquellas que realmente se identifican y lo diferencian de otros objetos. Entonces, selección de las características. ¿Qué características lo diferencian y lo identifican a ese objeto de los demás que yo voy a describir? Importantísimo. Selección de las características que lo identifican y lo diferencian de los otros. La tercera fase me dice a mí que es la ordenación de los materiales seleccionados. Ordenación de los materiales seleccionados. Aquí se debe fijar un criterio. Y uno de los criterios que se debe fijar es que puede ser lógico, o sea, de lo general a lo particular. De lo más importante a lo menos importante. Lógico, de lo general a lo particular. De lo más importante a lo menos. Entonces, por eso es ordenación de los materiales seleccionados. En lo espacial, de derecha a izquierda. De arriba hacia abajo. Eso es en lo espacial. Clarito, ordenación de los materiales seleccionados. Debe fijarse un orden lógico, de lo general a lo particular.
de lo más importante a lo menos importante, o espacial de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. Bien. Por último, me dice que debo tener la redacción del texto. Siempre les digo a mis estudiantes que para poder redactar yo debo tener un borrador, anotar todo lo que yo observo, lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo oí, lo que yo toqué. Yo voy a escribir, tener una libreta y voy a escribir todo, todo, para después me voy a sentar y voy a redactar objetivamente y subjetivamente todo lo que yo vi. Para que el escrito, para que el texto esté limpio de todo. Limpio de errores, limpio de todo. Todo debe ser verídico. Para que no se confundan los elementos, ni se mezclen, ni haya confusión. De impecable. Bien. Jóvenes, el tema de hoy ha sido importantísimo porque es un tema donde nos está señalando qué es un texto, cuáles son las tipologías textuales. Cada una me las ha desarrollado, me las ha explicado y el módulo lo tiene allí y la explicación de la profesora Marixenia. Entonces usted ya está en todas las condiciones de investigar más acerca del tema, y cuando usted va a redactar, tomar en cuenta que hay 4 fases para la redacción de este tipo de texto. Observación atenta del objeto, selección de las características, ordenación de los materiales seleccionados y redacción del texto. Entonces, tomen en consideración lo que se les acaba de explicar, que es un texto. Es la unidad de carácter lingüística formada por un conjunto de enunciados. ¿Cuáles son los tipos de texto? El narrativo, el descriptivo, el dialogado, el expositivo y el argumentativo. Dentro del narrativo nosotros vamos a ver narraciones, relatos de cuentos, de novelas y de noticias. Dentro del texto narrativo vamos a ver que aquí van a entrar los verbos en acción. Alcanzar es un verbo de acción. Dentro del texto descriptivo, la misma palabra me lo dice, cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, cómo es. Abundan los adjetivos. ¿Qué son adjetivos? Son las características y cualidades de ese lugar, de ese animal. En un texto dialogado va a existir el diálogo que dicen los personajes. ¿Qué entra aquí? Las piezas de teatro, los cuentos, las novelas, son las acotaciones y los guiones, las comillas. Dentro de un texto expositivo, aquí sí se va, es ya más formal, un poquito más formal, y donde va a explicar de forma objetiva unos hechos. ¿Por qué es así? Encontramos los artículos, los textos, artículos de divulgación y los libros de texto. Y en el argumentativo nos vamos al diario, nos vamos a la prensa. Aquí defienden las opiniones, defienden las ideas y expresan opiniones. ¿Cuáles son los verbos que aquí entran? Pensar, opinar, sugerir, creer, sospechar y considerar. Jóvenes, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que haya sido del agrado de ustedes, que la explicación
que la profesora Marixenia les ha proporcionado haya sido entendida por ustedes. Karen, Ivanet Mojica, Alex, ¿alguna pregunta? No, profesora. ¿Todo claro? Algo que no estuvo claro, profesora, no entendí esto, es el momento preciso para preguntar. Ivanet. No, profe, no. ¿Todo claro? Sí. Rachel, Karen Rachel. Sí, profe, todo claro. Bien, entonces no me queda más que desearles una excelente semana. Revisen la plataforma. Algunos estudiantes no han subido algunas tareas, ya tienen algunas notas. Se les aprecia mucho y nos vemos en una próxima clase. Hasta la próxima semana.